Gracias Alan por aceptar la invitación y compañeros, miembros de la asociación. El maestro Alan es académico de la UNAM, en la ENES León, como ya mencionó. Él es egresado de la licenciatura en enseñanza de inglés y maestro en lingüística aplicada, ambos por la UNAM. Ha participado como ponente en distintos coloquios y conferencias internacionales, entre los que destacan el Pronunciation in Second Language Learning and Teaching in Northern Arizona University en el 2019, el Encuentro de Lenguas en Contacto Español, Inglés y Lenguas Mexicanas en el 2015 y English Pronunciation Issues and Practices que tuvo lugar en mayo del 2013 en Murcia, España. Ha participado en distintos grupos de trabajo, entre los que destacan el proyecto de English Media, que es un proyecto para enseñar inglés en línea, y más recientemente en la plataforma Ambiente Virtual de Idiomas, que lo maneja la UNAM, que es para enseñar inglés, francés y español en línea. También ha desarrollado una plataforma en línea para el aprendizaje de náhuatl, que es una lengua originaria en México. Y actualmente forma parte del comité organizador de la jornada de charlas y conferencias del Día Internacional de la Lengua Materna y coordina el curso de Lengua Cultura Español como lengua extranjera en la ENES León. Y pues, Alan, muchas gracias y te cedo la palabra. Bienvenido. Gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, David. Qué amable que pensaras en mí. Eh, pues bueno, quisiera compartirles esta reflexión sobre la enseñanza del español como lengua extranjera y los retos que tiene nuestra variante mexicana. Para la exposición del tema, he decidido seguir este índice, línea de trabajo, sobre todo porque creo que cuando hablamos del tema que he puesto aquí, retos de la variante mexicana, se puede pensar acerca de los retos en dos perspectivas. Desde la perspectiva propiamente de la variante, decir qué retos enfrenta la variante mexicana ante otras variantes, por ejemplo, pero también los retos que enfrentan los hablantes de otras lenguas que están aprendiendo la lengua de español, pero de México. Entonces, pues bueno, he seguido línea de contenido. Vamos a empezar hablando un poco acerca de actitudes y creencias en general del aprendizaje de lenguas. Voy a retomar el modelo circular que seguramente ya conocen de el doctor Castro de la Universidad de Champaign en Illinois. Particularmente me voy a centrar en el círculo de expansión porque es precisamente el círculo en el que estoy enfocando este conversatorio, esta charla. El español como lengua extranjera o como segunda lengua. Vamos a retomar algunos aspectos que hacen la lengua a cualquier lengua que sea fácil o difícil de aprender, digamos, en términos relativos. Algunos rasgos generales del español, algunas particularidades del español de México. Primero, hay que abordar el tema de las creencias. Algo que hay que decir al respecto de este tema de actitudes y creencias es que precisamente a partir de creencias, de los conceptos de creencias y de los conceptos de actitudes, es que se va dirigiendo el cambio lingüístico. En estos contextos de globalización es importante tomar en cuenta lo que significa aprender una segunda lengua para determinados grupos, el concepto de discriminación lingüística y cómo cada una de las lenguas y cada uno de sus hablantes inmersos en esta relación que existe entre las distintas lenguas, esta ecología de lenguas que llaman algunos. Estas distintas posturas que existen ante la defensa de la propia lengua, la defensa de la lengua materna, pero también el concepto de éxito profesional. Es decir, si esta lengua extranjera me va a ayudar en un ámbito académico, en este ámbito educativo o de trabajo. Estos dos conceptos son importantes que los definamos. Actitud como una tendencia o comportamiento, pero de cierta manera mucho más personal, basado ciertamente
en el sistema de creencias. Por otra parte, también se encuentra el concepto de creencia, que está un sistema de conceptos ya mucho más social y culturalmente aceptado, y mismas que proporcionan identidad al individuo. Uno de los estudios más importantes que tienen que ver con el aspecto de creencias, con los aspectos de actitudes, es este inventario de creencias que ya escribía, y es un instrumento que ayuda a medir sistemáticamente estos conceptos de creencias al respecto de la lengua. Es un inventario de Elaine Horvitz, que entre otras cosas lo que nos dice es que las creencias y actitudes aportan a este aprendizaje de lenguas desde el punto de vista de la motivación, de la ansiedad en el aprendizaje y las estrategias de aprendizaje. Algunos ejemplos que están inmersos en este inventario es, por ejemplo, algunos de los reactivos son si es más fácil para los niños aprender una lengua extranjera que para los adultos, si existen lenguas más fáciles que otras, o qué tan importante es hablar una lengua extranjera con un determinado nivel de acento. Pero si nosotros creíamos que el sistema de creencias es mucho más reciente, pues en realidad no. Estos son algunos ejemplos que nos hablan acerca de este constructo histórico. Por ejemplo, Carlos V decía, I speak Spanish to God, Italian to women, French to men, and German to my horse. ¿No? Ahí nos marca cuál es la concepción que existe al respecto de una lengua y de otras, ¿no? Precisamente su lengua, ¿no? Por otra parte, hay, dependiendo de en dónde nos encontremos parados por esta situación que decíamos, que el sistema de creencias es un constructo social y cultural. Por ejemplo, en Portugal, cuando definimos lo que es difícil, entonces eso está en griego. Mientras que en México, por ejemplo, decimos eso está en chino. Entonces, estos constructos sociales o culturales van permeando en las actitudes. La enseñanza de español en los tiempos de globalización, es decir, ¿cuál es el papel que tiene el español en este sentido en los periodos de globalización? Por ejemplo, existe cuando hay comunidades en contacto, ya lo marcaba Miguel Siwan, es necesario que exista por lo menos uno de los interlocutores que conozca no solamente la propia lengua, sino la lengua del otro, para permitir que exista un medio de comunicación. Ahora que si hay más personas que conocen las otras lenguas, pues bueno, ahora hay que hacer un acuerdo, a veces implícito, otras formas, de otros modos tiene que ser completamente explícito, en donde se estipule cuál es la lengua que se va a utilizar como medio de comunicación. Pero esto nos lleva a hablar de este constructo, de este binomio, poder económico y lengua, que ya viene desde hace muchísimo tiempo, y por mencionar algunos ejemplos está el caso del latín como lengua global, como lengua franca, en la Edad Media en Europa. Particularmente, hay que decirlo, en la Europa en la Europa culta. Esta Europa que estaba, integrada por este constructo más bien como de Roma, como esta idea de la Europa con poder económico, con poder político, social. Después, durante el periodo de la Ilustración, el francés retoma nuevamente un empuje importante, y en mucho menor medida el alemán. En ese sentido, sí existe una especie de contradicción inherente que marca la doctora Marta Jurado en 2017. Ella habla de una contradicción porque dice, bueno, es que sí hay globalización, pero al mismo tiempo una lengua se vuelve hegemónica y hace que las otras lenguas pues no tengan esa misma fortaleza debido al poder económico que tiene particularmente los países de habla inglesa, particularmente en el caso de Estados Unidos. Existe un poder económico, existen muchas más innovaciones científicas, existe una flexibilidad de la lengua, es decir, la lengua del inglés permite mucho más préstamos, hace que se incorporen de manera mucho más ágil, por ejemplo. Pero a contracorriente surgen esta otra idea de World of Englishes, que es esta idea en donde, bueno, no existe un solo inglés,
no existe una o no están buscando la estandarización del inglés como tal, un solo inglés, sino se permite esta apropiación, esta identidad, se lucha por esta identidad de la lengua, y entonces, pues bueno, surge esta idea de World of Englishes. A partir de esta idea, podríamos pensar, por ejemplo, el caso del español. Pues el español, por ejemplo, en estos periodos, en de un buen tiempo para acá, este estudio, por ejemplo, es de 2010, que hace Pineda en 2010, y él nos menciona, por ejemplo, que el español en contexto de globalización, pues bueno, existen distintas variedades dialectales en América, en algunos países de África, obviamente en España. Particularmente, él habla de lo que existe y lo que se conoce como heritage students. Heritage students, que serían estos hablantes en Estados Unidos en particular, que es en donde se define el término, en donde, pues bueno, es considerada una lengua minorizada en Estados Unidos o minoritaria para ellos. Pues bueno, sus hablantes, las personas que se consideran heritage students, pues son personas que tienen dentro de su contexto local, dentro de su casa, se habla esa lengua, aunque al exterior pues tengan que hablar inglés. Pero bueno, en Estados Unidos, el origen de los hispanos, el 63% de ellos son mexicanos, y luego vienen otras variantes dialectales importantes. El modelo circular al que hacía referencia, que es el de Kachru, establece que los hablantes de una lengua pueden ser clasificados, digamos, en tres círculos concéntricos. El círculo interior, que representa la lengua materna; el círculo exterior, que se refiere a la difusión de espacios no nativos. Este segundo círculo, por ejemplo, refiere en particular a los contextos de colonización, por ejemplo. En el caso de World Englishes, él se refería, por ejemplo, a los casos de Malasia, a los casos de Singapur, por ejemplo. Y en el círculo de expansión tenemos propiamente los hablantes de una lengua, pero como lengua extranjera. En el caso del español, pues estamos hablando del español como segunda lengua, el español como lengua extranjera. Y en ese sentido hay que decir que México ocupa el lugar número 10 en cuanto a visitantes extranjeros, el 22 en cuanto a divisas generadas por el rubro de turismo, lo cual nos lleva a un término que es relativamente nuevo, que se conoce como turismo idiomático. Es decir, esta actividad que pueden realizar turistas cuando están en un país, como aquí lo menciona, por un periodo inferior a un año, justamente porque después ya se considera otro tipo de característica al turista. Es decir, pues a lo mejor ya está buscando trabajo, a lo mejor ya está buscando otro tipo de actividades, no tanto turismo, pero entonces turismo idiomático es precisamente las actividades que realizan con el fin de tener una inversión lingüística en la lengua extranjera, en las distintas estancias en donde se encuentran. Así pues, en el caso de México, esta es una estadística de 2011, se calcula alrededor de 100 centros de enseñanza de español en México. Para ese momento, hace 10 años, el 58% de la población eran europeos y asiáticos, y el resto, pues bueno, ya no hay como, bueno, está, por ejemplo, el caso de los norteamericanos. En el caso de Guanajuato, por ejemplo, está, por ejemplo, el caso de San Miguel de Allende, que les mencionaba hace unos momentos. En San Miguel de Allende hay una gran población de norteamericanos jubilados que pasan su estancia ya jubilada, digamos, de no trabajo, de pensionados, en México. Más recientemente, en el estado de Guanajuato hemos tenido una creciente población de inmigrantes asiáticos, de inmigrantes brasileños, pero eso es más bien por cuestiones de trabajo, porque aquí en el estado de Guanajuato, bueno, en el área que se llama Bajío Mexicano, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, por supuesto, San Luis Potosí, existe un clúster, un entramado automotriz muy importante. Entonces, justamente los trabajadores vienen aquí
a trabajar, pero con ellos vienen sus familias. La distribución, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Instituto Español, de enseñanza de español en México, pues se encuentra más o menos, estamos prácticamente en toda la República, pero se concentran mucho hacia estos lugares que se pueden conocer como turísticos, esta parte del sureste mexicano, pero también hacia el norte y mucho más concentrado en el centro. Ahora, ¿qué es lo que hace que una lengua sea difícil de aprender? Que decía yo que, pues bueno, son estas dos vertientes que quisiera abordar en esta charla. Pues bueno, yo he puesto este meme que a mí me parece chistoso. Es una persona que quiere aprender español, pero bueno, aquí detrás de la puerta lo esperan algunas cosas que quizás esta persona que está aprendiendo español no está contemplando, ¿no? Las conjugaciones de verbos que generalmente son complicadas, sobre todo, por ejemplo, para hablantes de inglés. El género de los sustantivos, y por aquí dicen los chilenos, ¿no? También, con su variedad dialectal particular. Bueno, para hablar de esta dificultad de una lengua, es importante, bueno, yo he querido retomar este Language Difficulty Ranking, que lo propone en los Estados Unidos. Ellos establecen este, digamos, este esquema, esta clasificación de lenguas fáciles hacia lenguas súper difíciles, entre los cuales se encuentran el chino mandarín, el japonés en árabe, y estas horas de instrucción que ellos proponen, más o menos 2.200 horas de instrucción, ellos creen que es necesario para acceder a un dominio del idioma aceptable, que ellos lo marcan en el nivel B1, dependiendo también de el nivel de cercanía. Ellos lo marcan de esa manera porque, bueno, es la forma en lo que ellos lo están marcando, sobre todo porque su eje de arranque, pues es evidentemente el inglés. El español se encuentra entre las lenguas fáciles con aproximadamente 750 horas de instrucción, pero sí hay, pues, lo que ellos marcan una cercanía lingüística. En esta facilidad o dificultad relativa, pues existen algunos aspectos. Ya hablábamos de la cercanía lingüística, qué tan cerca está mi lengua de la otra, si hay rasgos lingüísticos similares y la distancia estructural o la distancia histórica. Estos tres aspectos van a marcar la dificultad de una lengua de acuerdo a cómo lo marcan algunos estudiosos, particularmente esto pensando en el Language Difficulty Ranking de los Estados Unidos. Una lengua cercana se supone que es objetivamente fácil porque reconocen un vocabulario, una gramática aparentemente familiares. Es decir, puede existir una distinción de género en el léxico, en el uso de artículos, pero también esto no es necesariamente cierto, porque a mayor familiaridad, el elemento lingüístico puede ser juzgado como universalmente claro y sencillo. Y entonces deviene en lo que se llama como esta inhibición de las diferencias. Es decir, pues como todo es suficientemente cercano para mí, ya entiendo y me hago entender. Y esas otras sutilezas del lenguaje pues ya no son tan distinguibles para el hablante de la lengua como lengua extranjera. Cuando un elemento de la lengua 1 se convierte en más de dos o en más elementos en la L2, por ejemplo, el caso de un nativo hablante de inglés que debe aprender que hay sustantivos masculinos y femeninos o neutros, o el nativo hablante de japonés que debe aprender a diferenciar entre los artículos, porque pues ellos no tienen, ¿no? O caso contrario, cuando dos o más elementos de una L1 se convierten en uno solo en la L2. Por ejemplo, el caso de español, que quien aprende inglés, pues bueno, comprende que de el, la, lo, los se convierte en un solo artículo, ¿no? El caso, por ejemplo, de un hablante de español, puede pensar que la relación puede ser vista como fácil cuando aprende alemán porque existe una relación sonido-escritura, pero cuando se aborda la gramática, pues algunas cosas cambian. Los hablantes de japonés, decíamos, que encuentran una gran similitud entre las vocales. Ellos también tienen 5 vocales, aunque en las vocales que se consideran cerradas como O, U, existen algunas diferencias sutiles que a la postre, como decíamos, como son universales lingüísticos y se parece a mi lengua, pues entonces muchos nativohablantes de japonés comienzan a mantener esos
esas pequeñas diferencias no alcanzan, salvo en algunos casos, alcanzan a diferenciar perfectamente entre esas vocales propias y las vocales del español. Entonces, algunos rasgos generales del español como tal, pues bueno, algunas personas consideran que el español es una lengua fonética porque se pronuncia como se escucha, aunque esto no es del todo cierto. Es una lengua silábica, las sílabas son importantes, el peso, el sonido de cada una de las sílabas es importante y tiene una duración específica. El acento gráfico, la diferencia entre las distintas realizaciones de R y doble R, la conjugación del género, número, tiempo, modo, la diferencia importante que existe entre ser y estar, por ejemplo, no así como es el caso de inglés. Y obviamente sus distintas variedades dialectales y la identidad que cada una de ellas aporta. Ahora, para hablar de la variante mexicana, quisiera compartirles este pequeño video. Justamente en estos momentos en que la confusión reina terriblemente en la atmósfera, como extraños microbios venidos de otras galaxias que mandan mensajes telepáticos haciéndonos ver realidades que no corresponden con las dimensiones adecuadas. El profeta del nopal se presenta de una manera u otra y me dijo una noche de oníricos sueños y arquetípicos símbolos que tenía que recetarles por las trompas de Eustaquio a toda la banda estos mensajes del maestro de la cactácea. Era un gran rancho electrónico con marías ciclotrónicas, tragafuegos supersónicos y su campesino sideral. Era un gran tiempo de híbridos, era una medusa anacrónica, una rancha sinfónica, la campechana mental, la campechana mental. Bueno, definitivamente hablar de la variante mexicana es hablar de toda la cultura de México. Es la identidad de nuestro pueblo. Y algo que me pareció muy interesante cuando escuché esta canción, esta versión, ahora que nos adentramos a la variante mexicana, es esta concepción de lo campechano. Natural de Campeche es la primera acepción, es una adjetivación, que es una ciudad, pero también es un estado de nuestro país, Campeche. Otro se refiere campechano, es perteneciente o relativo a Campeche, a los campechanos, que comporta llaneza y cordialidad. Bueno, cuando pensamos en campechano, tal vez algunas personas puedan estar pensando en alguien que es nativo de ahí, pero curiosamente, si alguien pone en un buscador la palabra campechano, no sé si es porque yo estaba buscando eso o qué pasó, pero la primera imagen que me salió a mí fue esto. Esto es un campechano. Bueno, a la taquería y pido un campechano y es esto, es esta diversidad. Como menciona ahí, es un plato compuesto por la mezcla de diversos alimentos. Ahora que estamos en este año 2021 que se va a celebrar en México la fundación de Tenochtitlan, de México, he querido retomar algunos ideas que han compartido para un artículo que se llama El español de lengua de conquista patrimonial, en una publicación en El Universal, un periódico en México, del doctor Luis Fernando Lara y la doctora Concepción Company. Doctor Luis Fernando Lara dice, fue un proceso de adaptación mutua
y eso fue dando lugar primero a un español de comunicación de la mayor parte de la población indígena con los españoles, y después de ir aprendiendo el español que traían los españoles hasta hacerlo propio. Nosotros ya lo heredamos como lengua materna, y es 94% de los mexicanos de la población quienes comparten esta lengua materna. El español, dice la doctora Concepción Company, el español ha pasado de lengua de conquista a lengua patrimonial, y eso es contundente. Quizás es uno de los términos que utiliza la doctora Concepción Company, a diferencia, por ejemplo, del término lengua nacional. Hay que recordar que en México no existen lenguas oficiales, sí existen lenguas nacionales, y entre ellas está el español, así como lenguas originarias que también se consideran lenguas nacionales. Ella dice: usted y yo hablamos en español. Hay que recordar que la doctora Concepción Company es española de nacimiento, aunque tiene muchísimo tiempo viviendo en México, y mucha de su trayectoria también la ha hecho aquí. Usted y yo hablamos en español, los medios de comunicación transmiten en español, la política y la administración del México actual se construye en español, incluidas las solicitudes de que se pida perdón, se hacen en lengua española. Ya haciendo referencia a lo que ocurrió hace poco con el presidente de nuestro país. Esa es una muestra contundente de que la vida cotidiana se construye en español, y que esa lengua española es, desde hace rato, la patrimonial actual, es decir, es una lengua que compartimos como mexicanos, es una lengua patrimonio. Lo que para la doctora Concepción Company es una lengua patrimonial, la doctora Marta Jurado, ella habla de que el español en México puede servir como una lengua nodal, una lengua que una a otras lenguas. En efecto, ocurre. Esta configuración básica del español yo la retomo precisamente de la doctora Company. Ella habla que la configuración básica del español está establecida por un uso de español general que se comparte, los usos compartidos con América, pero también los usos exclusivos de México. Es decir, esos usos que son solamente conocidos por mexicanos y que se utilizan en un contexto en México. Y en ese sentido, hay que hablar de estas características. Y bueno, hay que decir que, por ejemplo, como una variedad dialectal en América, existe el ceseo, el yeísmo, hay algunos elementos léxicos que son considerados arcaicos. Por ejemplo, cobertor, por manta, platicar, por comenzar, recibirse, por graduarse. Así como algunas inclusiones de voces indígenas. Por ejemplo, chamaco, que es del maya peninsular, que es chan, pequeño, mac, persona, aguacate, que viene del náhuatl. Por ejemplo, a diferencia de en la variante de Perú, y seguramente también la variante de Ecuador y Bolivia, en lugar de aguacate, ellos llaman palta, porque es referencia a otra de sus lenguas originarias. Por ejemplo, papalote, papalot, mariposa, o guarachi, que es guarachi del purépecha, que es otra de las lenguas importantes en México. Y en ese sentido, entonces es importante definir qué es un mexicanismo. Lo primero que hay que decir es que un mexicanismo no es necesariamente un indigenismo, como los que veíamos aquí. Estos no son necesariamente los indigenismos. Y otra cosa importante que hay que decir es que los mexicanismos se encuentran en todos los niveles de la lengua. No solamente se refieren al folclore, no, hay mexicanismos cultos, por ejemplo, el parteaguas, cooptar, conferencista, emeritazgo, erario público. Los llamados mexicanismos no marcados, esta concepción de no marcado en lingüística se refiere a estos que son como mucho más de uso frecuente. Banqueta, bienes mancomunados, cremar, apapachar, molcajete. Mexicanismos coloquiales o informales en donde, pues bueno, está mucho más evidente esta identidad del pueblo mexicano, ¿no? Hay los vidrios a toda madre, y la doctora Company hace un particular enfoque de la palabra coger, que en donde es una palabra que en el caso mexicano se especializa a un uso en particular que no ocurre, por ejemplo, en la variante en España. Algunos aspectos particulares del español de México que a mí me parecen importantes mencionar es que
hablar del español de México, es importante decir que no hay como una unidad, no es como un bloque en donde decir en todo México se habla de la misma manera o se utiliza de la misma forma. Existe una variedad interna muy importante. Por ejemplo, en Yucatán es muy común esta frase de, o este uso del verbo buscar por el verbo encontrar. Y está esto como de busco, busco y no busco, ¿no? Es como no encuentro. Pero la frase es eso, busco, busco y no busco. O en el caso del Bajío mexicano, esta palabra como de sabe, pero esa parte es como esta entonación de sabe, como decir no lo sé, pero se utiliza en el Bajío mexicano, incluido también en algunas regiones del estado de Jalisco. Por eso es precisamente que en el español de México es importante reconocer esta diferencia que existe entre todo el territorio mexicano. En el caso de los mexicanismos a nivel sintaxis, está evidentemente el diminutivo, ¿no? Dicen algunas personas el abuso del diminutivo, en donde realmente no se refiere a disminuir la entidad, sino en realidad darle un aspecto más bien como afectivo, es como ser mucho más cálido, ¿no? La gordita, el muertito, por ahí tengo un terrenito, ahorita lo hago, o me mandas mensajito, o ponme un mensajito. Otro de los elementos que son particularmente interesantes del caso mexicano y que la doctora Company hizo un estudio al respecto y dice, pues bueno, es que hay más material lingüístico, es decir, hay más elementos de la lengua en el español de México que en el español de España, por ejemplo. Mientras en España dirían, ¿te das la cuenta? En México es, disculpe, ¿no sería tan amable de, por favor, pasarme la cuenta? Le encargo mucho, por favor. No, todo esta más material lingüístico también implica más distancia social, pero a la vez es como marcar una especie como de relación entre el hablante y la persona que nos está escuchando. Este que también es muy importante en México, dicen, los mexicanos no saben decir que no. Pues bueno, hay una pérdida del adverbio como tal. En México, un no es un adverbio de polaridad negativa fuerte. Es decir, a veces nos cuesta trabajo decir que no. Por ejemplo, alguien ofrece algo, por ejemplo, alguien dice, ¿quisiera un vaso de agua? Gracias. Ni siquiera decimos la palabra no, sino solamente decimos no con la cabeza y decimos gracias. Entonces, cuando vienen otras personas que hablan español, pero de otras variantes dialectales, siempre dicen, bueno, ¿es gracias sí o gracias no? No nos queda claro. Pues es esta pérdida de adverbio. La reinterpretación, en ese mismo sentido, de oraciones positivas. Déjame ver. O yo lo llamo, que son también muy comunes. Un no, en ese sentido, es un amortiguador o un aminorador. Es como, digamos, otro de los sentidos que se utiliza. No hay tos, no hay bronca. Recategorizar con forma positiva. No canta mal las rancheras. Otro de los aspectos muy importantes, que quizás no son solamente caso del español de México, sin embargo sí está muy presente aquí, precisamente por la toponimia en México. En México y Guatemala, por razones históricas, existe una X intervocálica, una X que se encuentra ahí entre las palabras, que tiene un sustrato de lenguas indígenas, no solamente en náhuatl, sino seguramente en algunos casos maya. Entonces la X puede sonar como J, como el caso de México, Texas, Jalapa. Aquí algo importante, una nota, dice, los españoles creyeron oír esas lenguas en el sonido sh, que aún existía en español. Hay que decir que la X tiene una historia muy particular como sonido. Me parece que hasta antes de la Edad Media, ese dato no lo tengo bien, a lo mejor alguno de ustedes me puede ayudar con eso, pero la X fue en algún momento la última letra del alfabeto. Y como parte de la pronunciación del latín, la X se pronunciaba como sh, pero en la evolución de ese sonido se fue perdiendo ese sh y se convirtió más en j. En el caso le llaman del castellano
de Madrid es más como... Y después se fue haciendo mucho más suave hacia la parte de, me parece que Sevilla, precisamente por todo este vínculo que existe también con América, hacia una mucho más suave. Entonces, así es México, Texas, Jalapa, pero en ese momento se transcribe como con una X para darle ese sonido. Entonces está también ese sonido como un sibilante palatal fricativa sorda que es sh, con el caso como de Xola, Michiote, Xoconostle, Xoconostle que es como una especie de tuna, pero es mucho más ácida. En la X, el sonido como S, como en el caso de Xochimilco, Xochicalco, Xochitlán. Y sí, son todas las realizaciones que existen para el sonido la X. Está el caso, por ejemplo, del sonido como X, como el caso de Necaxa, Ixacuán, Texbelupan, Tuxpan, por ejemplo. Y está también el caso de Texcoco o Taxco, que lo he puesto acá atrás, pero en el caso de Texcoco o Taxco en México es muy común que se vaya haciendo una transformación, una valoración de ese sonido por un sonido como ese. De tal forma que muchas personas dicen Texcoco o dicen Tasco en lugar de Texcoco o Taxco. Entonces, este tipo de sonidos hace que el hablante de otra lengua, cuando aprende español en México, encuentre esto como algo sumamente complicado de ver. Bueno, entonces, ¿en qué momento voy a pronunciar de una manera y en qué momento voy a pronunciar de otra? Esas son de estas cuestiones particulares que tiene. Pues a manera de conclusión y para ir cerrando mi presentación, en un inicio, esta presentación, cuando hablamos de los retos de la variante mexicana, pues tiene dos vertientes. Por una parte, desde el punto de vista de lo que la variedad mexicana tendría que hacer. En este caso, para México, el reto es aprovechar su capacidad de radiación cultural y su potencial económico y turístico. Para muchas personas, las traducciones o el subtitulaje que se hace en México es, digamos, de cierta manera el estándar para muchas de las producciones, no solamente en México, sino en otras latitudes de América, por ejemplo. Entonces es importante rescatar ese potencial económico, el potencial turístico y incrementar el peso a su variedad lingüística en búsqueda precisamente de este incremento del turismo idiomático del que hablábamos. Otro de los retos muy importantes en México es trabajar en una política lingüística que fomente y que revitalice las lenguas nacionales que existen a la par de que se respeta o que se le da un espacio a las lenguas extranjeras, por ejemplo. Hay que decir que en México, al igual que es el caso de Sudáfrica, no existen lenguas oficiales, pero existen lenguas nacionales, o como las llama la doctora Company, precisamente lenguas patrimonio. El español en México, y ese es un dato muy interesante, el español en México es una lengua compartida. El español es una lengua compartida por 518 millones de hablantes, de los cuales más del 50% somos hablantes nativos, lo que nos pone en la segunda lengua más hablada por hablantes nativos. El español en México es compartido por 120 millones de hablantes en México. Algo que me parece interesante y que he querido dejar de relieve en esta presentación es que nuestra lengua es identidad y la lengua nos hace seres históricos. Es la historia externa y la historia interna lo que nos ayuda a explicar la identidad en México y la identidad de nuestra variante del español. Existen muchos elementos compartidos entre las distintas variantes del español. Sin embargo, cada una de estas diferencias de nuestras variantes dialectales distintas aporta y enriquece el panorama lingüístico de México, el panorama lingüístico del español, tanto a nivel L1 como a nivel lengua extranjera. Ahora mismo me parece que hay muchos más materiales para la enseñanza de lenguas extranjeras que abordan esta perspectiva que ya se aborda en inglés como World of Englishes, con esta perspectiva mucho más multicultural o multilingüística, multidialectal, en el caso del español. Está, por ejemplo, la publicación Habla Internacional, que aborda las variantes
de España, pero también las variantes de América, o está de esa misma editorial, está Aula de América, que es pues todas las variantes dialectales que existen en el continente americano. Como tal, el español de México está compuesto por distintas variedades regionales que imprimen identidad en cada nivel de la lengua. En ese sentido, recalcar que, como tal, cuando hablamos de español de México, tenemos que reconocer que cada una de las distintas regiones de nuestro país tienen algunas particularidades que tal vez no son compartidas por todas las personas del país, pero que sí son parte de nuestra identidad como variante dialectal del español. Estas son algunas de las referencias que he tomado para esta plática. Y pues bueno, queda atento a sus preguntas. Muchísimas gracias. Entonces, sí, si tienen alguna pregunta, algún comentario o alguna reflexión que tienen, por favor, ahora es el momento. Jesús Medina. Ok, Jesús, bienvenido. Tu pregunta brevemente, por favor. Gracias. ¿Qué tan correcto es la corriente que hoy habla de que en vez de que sea español mexicano, simplemente se denomine como mexicano el idioma? ¿Qué tan válido puede ser hacer esa asignación de que solo sea mexicano, omitiendo ya el español? Ok, gracias. Alan. Gracias por la pregunta. Lo que ocurre es que en México, en particular, cuando se habla de mexicano, por lo general se refiere a una de nuestras lenguas nacionales, que es el náhuatl, precisamente porque es una lengua originaria que se hablaba antes de que llegaran los españoles. Hace referencia el mexicano al náhuatl. En términos generales, en distintas regiones de nuestro país, cuando las personas dicen yo hablo mexicano, en realidad se refieren al náhuatl. Incluso hay muchas personas en México que tienen, por ejemplo, el apellido mexicano. Y ese apellido mexicano es precisamente como una especie de reivindicación identitaria. A decir, yo pertenezco o yo provengo de una familia en donde se habla el náhuatl, como tal, o el mexicano. Bueno, yo tenía una pregunta sobre, Alan, tú has hablado sobre el turismo idiomático y aspectos particulares del español de México, con un énfasis más sintáctico y me ponía a pensar también aspectos no comunicativos, no verbales, como por ejemplo miradas, gestos, tonos de voz, silencios, ¿no? Propios de México, ¿no? ¿Nos podrías dar un ejemplo, por ejemplo, de ese aspecto no sintáctico, sino de comunicación no verbal de la variante mexicana? Pero es que en este momento no me viene a la mente, no sé si alguien nos quiera apoyar con un aspecto no verbal de la variante mexicana. ¿Qué serán? Yo creo que tendría que ver mucho con esta cuestión que ya mencionabas, por ejemplo, de los silencios. Recuerdo, por ejemplo, un profesor cubano alguna vez llegó a México y entonces él decía, no, es que en México cuando la primera vez que yo fui a una tienda y dije, bueno, aquí están mis compras, y entonces me dice la señorita, bueno, serían 500 pesos. Y dice, pues bueno, eso es lo que sería, pero ¿cuánto es? ¿No? Eso sigue siendo un aspecto sintáctico, pero creo que eso siempre va acompañado de esta otra situación también, quizás fonética, esta cuestión como de los sonidos mucho más bajos, del no empoderar, quizás. Sí, gracias. Ok. Vianey, sí. Creo que Alan ya mencionó, bueno, yo también soy mexicana, así que pude seguir toda la presentación perfectamente. Y bueno, me da curiosidad si todos los asistentes aquí pues pudieron seguir así tan fluidamente, en que Alan presentó ejemplos
sí me pareció todo muy ilustrativo. Y bueno, creo que también Alan mencionó en la cuestión del decir no, más bien que los mexicanos no decimos no, sino solo movemos la cabeza. El ejemplo que dio, gracias. Gracias sí o gracias no, no vamos a mencionar la palabra. Ok, muchas gracias. Y bueno, a mí se me ocurre un ejemplo no verbal. Tal vez conocen este programa El Chavo, no sé si en otras partes de América Latina o en España. Que bueno, este programa El Chavo influenció o tiene gran influencia tanto en el léxico y el Chavo, este personaje del programa, hacía como un gesto así, no sé si Alan esté de acuerdo, que decía eso. Sí. Ese es otro ejemplo que se me ocurre, ¿no? En no verbal. Para los mexicanos, este signo quiere decir eso, o tienes razón, o estoy de acuerdo. Ok, gracias, Vianey. Ok, Ana Liliana Villegas. Ana. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues en primer lugar, quiero felicitar por la presentación, verdaderamente muy dinámica, muy atractiva, con muchos ejemplos muy claros y que, como acaba de comentar la persona anterior, pues todos los que somos mexicanos podemos identificarnos con todos los ejemplos que fueron presentados. A mí me lo puse en el chat, ¿no? Y de verdad sí me gustaría que se comentara. Así como en Estados Unidos e Inglaterra liderean en la enseñanza de inglés, ¿México tiene algún papel preponderante en la enseñanza de español como lengua extranjera? Muchas gracias por la pregunta. Es que sí, en realidad es que cuando hablamos de la variante mexicana, es importante hacer mención a que tiene una gran visibilidad gracias precisamente a los medios de comunicación. Ahorita la maestra Vianey hacía referencia, por ejemplo, a programas de televisión como El Chavo, en donde en gran parte de América es reconocido la variante mexicana, precisamente por eso. Ahora, desde el punto de vista académico, creo que también hay distintas publicaciones, hay distintos materiales ya propiamente más dentro del punto de vista lingüístico, especializados, en donde la variante mexicana también ha tenido un papel importante. Aquí cabe decir que aún existe esta creencia, tanto en el caso de inglés como en el caso de español, de si hay una lengua que es mejor que otra o una lengua que sea más importante que otra. Ocurre mucho en el caso de inglés, por ejemplo, en donde algunos hablantes dicen, no, es que el inglés de Inglaterra ese es el bueno, porque ahí sí les entiende, aunque realmente nunca hayan estado tan en contacto con la variante, por ejemplo, del Reino Unido. Es como esta creencia de que es como la importante. Y en el caso de México, recientemente en una charla respecto de traducción, de la traducción de otras lenguas hacia el español, hablaban precisamente de todos los procesos de subtitulaje que existen y de los procesos de traducciones al español, en donde es precisamente la variante mexicana adquiere relevancia porque se considera de cierta manera que se puede mantener una especie de nivel estándar, pero siempre este nivel estándar es como una especie como de concepción, como de un ideal, aunque realmente no exista una cosa como tal, como un español estándar. Como he dicho en la plática, existen algunas diferencias identitarias importantes que quizás al momento de que se hace una traducción, pues bueno, no se están poniendo de relieve porque, como hemos dicho, el español de México se constituye no solamente por los usos particulares, sino los usos generales también de la lengua. Ok, gracias, Alan. Tenemos dos preguntas. María del Socorro pregunta,
¿cuál es la forma correcta de decir al referirnos al español? ¿Español o castellano? Esa es una pregunta. Y la otra, Sandra Paola menciona, ¿qué aspectos hacen que una variante sea de prestigio o no? ¿Qué aspectos hacen que una variante sea de prestigio o no? Que dicte una presencia entre las distintas variantes. ¿Sí? ¿Algunas ideas, Alan? Pues creo que un poco hacia la primera cuestión de si es llamarlo español o castellano, creo que eso tiene que ver con estos procesos de identidad. En España creo que hacen referencia más bien a la lengua como castellano, precisamente por la situación que existe lingüística, en donde ahí está el catalán, está el gallego, está el vasco, está el valenciano. Entonces, si alguno de ellos se atreviera a decir es que yo hablo español, pues alguien que hable catalán diría, yo también, es que yo también hablo español, ¿no? También es una lengua de España. En el caso de México, en cambio, y del caso de América en particular, pues creo que es mucho más normal, es mucho más común referirse a español como tal, como la lengua. Creo que es más bien una cuestión como identitaria. Y al respecto de la pregunta que hace Sandra Paola, acerca de los aspectos que hacen que una variante sea prestigio, creo que en mucho tiene que ver como decíamos, el poder económico que tenga una región, el poder político que también tenga y seguramente también la distribución sobre el territorio. Creo que eso también lo hace que alguien tenga, que alguna lengua tenga prestigio. Estoy pensando, por ejemplo, de México, por ejemplo, tenemos muchas lenguas nacionales aparte del español, y el caso del náhuatl es muy particular porque el náhuatl es una lengua que se habla actualmente en gran parte del territorio mexicano. Y aunque existen variantes dialectales distintas del náhuatl, pues bueno, todas ellas se consideran náhuatl o como decíamos antes, también se consideran mexicano, pero tienen entre ellas algunas diferencias. En algunos casos estas diferencias son inteligibles y en otros casos pues no lo son del todo, pero sí son como importantes. Y en ese sentido, recordar que el náhuatl era la lengua del imperio mexica, por ejemplo. Este imperio que estaba extendido desde el centro del país hacia otros lados, ¿no? Entonces, sí es el poder político, es el poder económico. Ok, gracias. Y la última pregunta, Rocío. Sí, quería antes que nada agradecer a Alan que me hizo hacer un viaje desde el corazón hasta mi tierra que ya extraño. Y bueno, quería comentar sobre aspectos no verbales. Creo que se puede identificar un rasgo que tiene que ver con los mexicas. Entonces, cómo el náhuatl de alguna manera tendía a hablar en diminutivo y eso a mostrar quizás una cercanía con la naturaleza o podría yo identificar la empatía como un rasgo. Entonces, de alguna manera la sonrisa perenne que tenemos los mexicanos, estoy siendo bastante parcial y lo siento, pero lo puedo identificar ahora que tengo tiempo de no regresar a mi país como algo que es como el legado, la empatía y hablar en diminutivo también para mostrar este amor por el prójimo, por la naturaleza, etcétera. Entonces, como un rasgo no verbal. Y respecto a la mayor presencia entre las diferentes variantes, no sé si la pregunta se refería a la variante mexicana del español y si fuera ese el caso de la pregunta de la maestra, yo identifico sobre todo en la literatura y los textos que sirven para prepararse a los diferentes certificados que muchas veces carecen de actualización. Entonces se toma como única variante el castellano, el español de España y muy áulico muchas veces. Quizás también los formatos, por ejemplo,
que se hacen para presentar certificaciones en línea, que no hay posibilidad de variantes o matices. Entonces, es como algo unidireccional y en este caso no hay esa posibilidad como de tener diferentes buenas respuestas. Entonces, es la constante de una sola variante que se toma como buena. Es solo digamos, mi punto muy personal y mi perspectiva. Y bueno, nada, agradecer a los organizadores y a Alan, que me pareció muy concreta y muy clara la presentación. Gracias. Gracias, Rocío. Ok, muy bien. Entonces, vamos a dar ya como concluido nuestro conversatorio. Agradecerte, Alan, por las ideas, las reflexiones, y así como dice Rocío, nos has hecho viajar y conocer la realidad del español desde ese aspecto tan particular desde México, el mexicanismo y este aspecto del turismo idiomático, que hay muchas personas de acá de Sudáfrica, estudiantes, que van a enseñar inglés a México, pero también a poder tener una inmersión en el español. Ok, solo les quiero pedir, si es que pueden poner sus cámaras, algunos no estuvieron en la foto inicial, solo queremos registrar nuestros conversatorios, si pueden poner sus cámaras para tomarnos una foto. 2, 3. Ok, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende del lugar donde estén. Ok, abríguense. Aquí en Sudáfrica hace bastante frío. Ok, nos vemos hasta el próximo seminario. Que tengan una bonita tarde o mañana. Chao. Gracias, cuidaros. Hasta luego, buenas tardes. Chao.